un ambiente hostil desde el primer momento en que empieza la novela. Empiezas a leerla y sabes que algo malo hay ahí, pero no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me gustaba más de la novela cuando la empecé es que, no sé, prometía algo que con lo que cumples. Sucede algo en un sitio, primero, después sucede en el otro, y dices, ¿qué relación debe tener este suceso con el otro? Y claro, la novela avanza y avanza y avanza y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo me lo va a decir? Yo quiero saberlo. Y se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando. ¿La novela cómo surgió? Cuando te sentaste, ¿tenías clara la trama entera? La idea de la novela. Sí. Hago una pequeña retrospectiva. Yo vengo de escribir cuento corto, cuento medio, y esta es mi primera novela, pues casi todos. Entonces la idea de la novela viene pues un poco pues, de una sensación, ¿no? De la sensación de no controlar nuestro destino, de no controlar lo que hacemos, y que hay algo o alguien que decide por nosotros, ¿no? Aunque no lo veamos. Hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no podemos hacer más. Eso, junto a otras ideas que tenía yo, eso es un poco la atmósfera, para que nos sintamos. Y dentro de eso hay una trama, son idea con idea, que es lo que tú dices, en distintos lugares que se van entrelazando. Y bueno, yo tenía muy claro que dentro de eso quería una novela sucia, que lo has dicho tú antes muy bien, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no quería caer en la típica novela de intriga, de topicazos del detective que investiga, bueno y el malo es malo. Y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Que es lo real. Entonces, todos tienen taras, todos tienen pecados, todos tienen oscuros pasados, dentro de un orden. Y bueno, pues ahí viene un poquito, ¿no? De esa necesidad de expresar algo así. Vale. Cuando vas escribiendo, pues te das cuenta de que tal personaje te pide más, ¿no? Tú habías planeado este personaje secundario y tal, pero de golpe empieza a cogerse, toma y como se te descubre de otra manera, ¿no? Entonces la planifico y luego la improviso. Pero conforme lo que yo te decía, vas avanzando y poco a poco, yo leía y me daba la sensación de que el personaje secundario se había adueñado un poco de la historia. Y hay momentos en que a mí me llega a eclipsar incluso al protagonista, pero en el buen sentido porque le complementa. ¿Lo tenías previsto? Sinceramente no. Es uno de los casos que te... Es rebelde. Sí, totalmente. Es un personaje rebelde. Es un personaje que cobra mucho más cuerpo y más personalidad conforme fui escribiendo. Pero bueno, para positivo, ¿no? La verdad es que me alegría, porque gente que ha leído la novela me ha dicho que es uno de los personajes más lanzados. Yo creo que un año es lo bueno para una novela, porque, como dicen los escritores, la novela tiene que chupar cajón. Entonces tú la acabas y la guardas, y tiene que chupar cajón. Y la tienen que leer los conocidos, la tienen que leer los desconocidos, la tienen que leer los enemigos, y todo el mundo tiene que opinar. Pero yo entro un día en Amazon y descubro que hay gente pues, que se ha autopublicado. Me compré un ebook, ¿vale? Y nada, y digo, bueno, esto me llamó la atención, ¿no? Yo no sabía que se hacían esas cosas. Me lo descargué en lo compré el libro, y lo leí. Para mi sorpresa, pues estaba bien, ¿no? Era algo correcto, sin faltas, maquetado. Dije, oye, pues viendo la situación en la que vivimos, de una crisis brutal, así, está difícil la cosa, y yo dije, pues bueno, este puede ser mi camino directamente. Tiramos para allá, increíblemente porque es una sorpresa, ¿no? Amazon es una librería inmensa, de las más grandes del mundo, y funcionó, estuvo diciendo que gracias a Amazon, de hecho, he llegado a vosotros. Es un poco lo que me dio confianza para querer en la novela, y bueno, pues dije, voy a ofrecerla, y bueno, llegué hasta aquí, hasta los amigos de Alentia, que tuvieron a bien confiar en mí. Y encantadísimos que estamos. No, lo que sucede es que en la industria editorial hay mucho prejuicio hacia el tema de la autoedición, y yo no opino que se tenga que ser prejuicioso hacia nada, porque no se puede opinar de algo que no se sabe. Es decir, yo veo tu libro en Amazon y puedo ver críticas positivas, negativas. Cuando hay positivas y hay negativas, quiere decir que el libro ya está bien porque ya ha generado opiniones de todo tipo. Y ya por eso merece la pena cogerlo y decir, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? Pues entre el blanco y el negro hay un montón de colores en medio. Entonces, lo que hay que hacer caso es a lo que hay en medio, no a lo que hay en los extremos. Y yo siempre me guío por eso, por mirar qué hay más allá de los extremos. Y en este caso, la novela es... Y pido un aplauso para ella porque la portada es magnífica. Un aplauso para Sara. Lo primero fue la portada, después fue el título. El título es que dije, guau, me encanta. ¿Y tú qué me dijiste? Y esa colación del vídeo que acabamos de ver. Bueno, te dije que ese título no era el original. Originalmente se llamaba La Conjura. Y La Conjura es el título del autor que acabamos de ver, y sin saberlo, han acabado los dos libros al final en la misma editorial. Es un poco cosa del destino, y estas cosas les doy valor porque son curiosas. Cuando menos es muy curioso. Sí, yo le contaba a Carlos, cuando vi que el siguiente libro que iba a salir de Alentia era La Conjura, dije,
poquito más y hubiéramos tenido que pelearnos, vamos. Es que además lo curioso es que han coincidido el lanzamiento de ambos libros en el mismo mes. O sea, sois los autores del mes en la editorial, es una cosa súper curiosa. Ni adrede. ¿Y qué más versiones del título hubieron? Así si te viene algo. No. Hubo esa, La Conjura fue la primera que escribes así, la que se tira en el papel, en el ordenador todo el tiempo, y la otra fue la definitiva. La otra puedo decir, pues nada, que es un título que me parece más interesante en el sentido de que es más metafórico, ¿no? Sí. No lo lees, lo lees y cuando lo lees tienes que interpretarlo. Y yo creo que es un título que se entiende mejor cuando has leído la novela. Sí, totalmente, sí. Le das un doble sentido y cada uno yo creo que le daréis un sentido distinto. Ya veréis, es interesante leerla y luego releer el título. No, es la gracia, porque al final el libro dices, ostras, pues el título lo entiendo, ahora lo entiendo. Y de hecho, también es cierto que el final te da a pensar muchas cosas respecto al título. Efectivamente. Creo que todos, tú lo sabrás, en vivencias personales, ¿no? Es lo normal. A quien hemos conocido, con quien hemos tratado, en sus noticias de la tele, sobre todo cuando escribes thriller. Pues sería peligroso, ¿no? Conocer. Claro, asesinos en tu vida, gente con armas. Podemos visitarla. No, en serio, pues me baso en eso, en experiencias personales y luego un detalle, me gusta mucho el cine y he trabajado, me gusta observar actores, ¿no? Actores en personajes. ¿Por qué? Porque me dan ideas. Y también el tema físico de un actor está bien para imaginarlo en un momento dado y pensar, a ver, mi personaje tiene un look parecido a este chico o esta chica. ¿Cómo reaccionan los otros personajes? Porque el físico es importante en la primera reacción. Para que reaccionen los otros personajes de una manera u otra. Y bueno, a mí en los personajes me gusta ponerle taras. Pues, por ejemplo, veréis que hay un personaje que no para de fumar, otro que tiene tics, otro que tal. Eso los humaniza, ¿no? Beben. Sí, beben, son insultan, escupen. No son un ejemplo a seguir. No es exactamente son eso. humanos. Pero no, sí, me gusta dotarlos de esas pullitas, uno que sea muy callado, uno que sea muy tal, y que caigan en eso, y que el resto de personajes lo noten y puede molestarle, puede gustarle. Que reaccionen. Claro, esas cositas. Que tengan psicología. Es una parada. Bueno, y ahora, pues lo normal es que les preguntemos si te quieren preguntar algo. El ritmo de la novela, que lo habéis tratado un poquito por encima, y para mí es una cosa muy importante en ella. Mucho más, yo creo que es un ritmo bastante potente, ¿no? Con sus pausas, no sé, me pillas un poco así, pero bueno. Bueno, yo lo que he comentado antes respecto al ritmo de la novela. A mí me ha parecido que es una novela que empieza tranquila y va subiendo. Y en un libro de intriga de este tipo, yo lo he valorado muy positivamente porque me creaba una expectativa de que iba a llegar algo.